Pero sí, efectivamente, eso es lo que se está problematizando acá. ¿Cuál es la diferencia formal, formal entre un relato ficcional y un relato realista? Que supuestamente habla de la realidad. Bueno, ahí hay un montón de matices, digamos. Obviamente, claramente el texto de Harari es consciente de estos argumentos y rompe. Por el hecho de que use ejemplos imaginarios no significa que sea menos real. Porque nosotros tenemos si vos sobre la base de la evidencia científica construís un relato ficcional sobre lo que sucede, no hay forma de reconstruir un conocimiento sobre lo que sucedió hace miles de años si no es sobre la base de un conocimiento ficcional imaginario. Entonces, de un punto de vista, Barthes podría ser, o podríamos decir, es totalmente indiferente que los ejemplos sean inventados o no. No dejan de ser imaginarios. En uno u otro caso, no dejan de ser imaginarios. Que además después es un poco lo que va a trabajar Danto cuando habla de la exposición del cronista ideal. Bueno, ¿cuál es el contenido de un relato histórico completo? ¿Qué es? Es un poco la pregunta de Funes el Memorioso de Borges. ¿Qué tengo que repetir todo lo que hice? O sea, si yo hoy les cuento exactamente todo lo que hice de la mañana hasta hoy, o les cuento directamente que estuve estudiando, no es que yo no estuve estudiando, estudiando es un sustantivo que describe, digamos, un verbo que describe una acción que incluye un montón de acciones. Dentro de estudiando estuve preparando mate, saqué el perro acá que vaya a hacer pipí, ¿entendés? Limpié el perro, puse los trapos con lavandina, me lavé la mano con jabón 5 veces, preparé la comida, me peleé con el perro porque había roto algo. No, mi vida igual, ¿no? Yo y mi perro. Bueno, qué sé yo, hablé con amigos, discutí con colegas sobre la política universitaria, todo eso. O sea, ahora, ¿cuál es el relato verdadero de eso? Si yo digo, estuve estudiando, ¿qué hiciste? Estuve estudiando, pero yo hice y no cuento que me cepillé los dientes, cómo me cepillé los dientes, si me bañé o no me bañé, qué ropa me puse, todos esos detalles. Yo podría dotarlo, digamos, mi relato de detalles insignificantes, decir, bueno, me levanté, qué sé yo, puse el programa de Radio con Vos a la mañana, lo insulté a los periodistas porque no me gusta lo que dicen, pero bueno, lo escucho siempre. Después estuve en Twitter, me empecé a pelear con un amigo por Twitter, bueno, todo lo que hice en la mañana. Entonces, ¿se entiende lo que quiero decir? O sea, ahí hay una distancia, hay un recorte narrativo de lo que yo hice, que obviamente es una reconstrucción imaginaria. Salvo que yo acepte que la única forma de escritura realista sería milimétricamente contar todo lo que hice. Pero es la paradoja de Funes el Memorioso. O sea, yo tendría que repetir en mi relato el círculo exacto o reproducir de manera exacta todo lo que dije para que efectivamente ese relato sea completamente realista y verdadero. Esto es más o menos lo que dice Danto. Sí, yo estoy poniendo el ejemplo de Danto ahora para ver si con ese ejemplo de Danto podemos ilustrar un poco lo que hace lo que pasa que Barthes que va a decir, bueno, Barthes obviamente no va a recurrir al ejemplo de la crónica ideal. Barthes lo que va a decir es, no, cualquier persona o cualquier relato realista termina introduciendo dispositivos narrativos que construyen su relato como un relato realista. No estamos hablando de un relato ni del género, digamos, de lo fantástico. Si yo le dijera, no, hoy me levanté y comí, qué sé yo, preparé una pócima de pezuñas de dragón, ustedes todos me dirían, no, imposible porque es un relato fantástico, digamos. Pero si yo le digo, hoy a la mañana, no, me levanté y nadé en mi pileta, climatizada. Ustedes no tienen forma. Podría sospechar, mirá, que va a tener pileta climatizada si es un muerto de hambre.
Y qué sé yo, bueno, también podría ser cierto que yo tenga una herencia de familiar y que vivo en una casa con pileta climatizada, que no es el caso, digamos. Pero se entiende, o sea, no habría una forma, si yo narrara que me levanté, o si yo le dijera, por ejemplo, Pero ahí es cuando dice que la importancia del lector para terminar el significado. pero Barthes no dice que... A ver, ¿qué ¿No? quiere decir con ¿Cuál es eso? la función del lector ahí? ¿A qué lector se refiere Barthes? A ver, pregunta para todos, todes. ¿Quién es el lector de Barthes? ¿Eh? Yo hice la pregunta. Sí, sí, Analía hizo la pregunta. ¿Quién es el lector de Barthes? Hoy nadie nos está escuchando y se transformó en una clase de consulta. ¿Sería el interpretante? A ver, ¿están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Peleemos un rato. Que corra sangre. ¿Qué dicen? Yo encima empecé a leer desde el principio, así que a los cifras llegué al galope y no. Me cuesta agarrar un libro por la mitad. Está el libro entero, si quieren, búsquenlo. O sea. Sí, sí. A ver, ¿alguien le quiere participar acá, dando una opinión? ¿Qué pasó acá? ¿Se cortó? No, tengo un problema. Yo, como para agregar algo, no basado, Sí, te escucho. sí, no basado en la lectura, sino en un comentario que hiciste vos en la clase, puede ser que a lo que le estaba hablando es a la comunidad de historiadores. No, eso es el argumento que va a decir. Lo que pasa es que Barthes lo que va a decir es que el lector del texto también es un dispositivo formal del texto. O sea, para Barthes el texto es una unidad cerrada de la cual vos no podés deducir nada fuera de ese texto. Es decir, ahí cuando es el ejemplo de Harari, dice los Homo sapiens. Entonces, el texto de Harari, supónganse que el texto de Harari queda una copia electrónica o Harari es una persona sumamente exótica y imprime una en platino, digamos, ¿no? Un libro de su copia de su libro en hojas de platino, cosa que pueden durar centenares de miles de años y lo guarda en una bóveda. Entonces, la humanidad se extingue completamente y dentro de miles de años, miles de millones de años, vienen los extraterrestres y encuentran el libro de Harari. Obviamente, ¿qué van a creer? Desde ese libro de Harari da cuenta, digamos, también del lector. También es una unidad cerrada. O sea, ¿quién lee el libro de Harari? ¿De quién habla el libro de Harari? Del Homo sapiens. ¿Y a quién está dirigido? Al Homo sapiens. Entonces, lo que diría Barthes es que el lector también es producido por el texto. Es parte de la ilusión referencial. Tanto el autor como el lector es parte de la ilusión referencial. No tienen que estar de acuerdo con Barthes. Por ejemplo, si ustedes van a Riquer no está de acuerdo con Barthes. O sea, si hay un montón de autores que critican después. O sea, la discusión en la literatura siguió y sigue. Y siguió. Después, por ejemplo, vamos a ver el trauma, el testimonio, otra forma de relato que obviamente implican, digamos, la experiencia y cierta ruptura con la idea del autor, ¿no? Y cierta ruptura con la idea de lo imaginario. Es decir, bueno, escuchame, entonces que yo puedo hablar del genocidio de cualquier forma. O sea, todas esas discusiones van a emerger de a poco. Pero acá en este caso es lo que va a decir, bueno, el lector está construido dentro del propio texto. Es el texto el que construye el lector. Es decir, es el texto el que produce un lector para sí mismo. ¿Por qué? Por medio de un dispositivo. ¿A quién está dirigido? Acá cuando Harari dice, todos los lectores de este texto, presumiblemente dice,
Fíjense, ese presumiblemente es un detalle estilístico muy inteligente porque él deja abierta la posibilidad de que ese texto pueda ser leído por aquellos que no son Homo sapiens. Presumiblemente serán Homo sapiens, ¿no? Ahí es interesante, digamos, ese presumiblemente es una forma retórica que trata de tensionar esta cuestión. Pero ahí hay un problema, o sea, pone un clavo sobre la forma de a quién está dirigido el texto, qué es lo que produce el lector del texto. O sea, tanto el lector como autor, para Barthes, son efecto de la propia escritura. Más, autor, referente y lector son efectos de la propia escritura. De esa manera es que se produce la objetividad para Barthes. ¿Se entiende el punto cuál es? Yo estoy hablando de los gritos y pasa la gente y mira por la gente. Me da vergüenza porque me escuchan mi vecino hablar a los gritos con la ventana abierta y pasan y miran. No sé si... Ahora, rompe bastante con nuestro sentido común acerca de los supuestos que nosotros articulamos, porque nosotros permanentemente articulamos una forma de pensar el lenguaje a partir de que el referente existe. Nosotros damos por sentado que hay un referente, que es, no sé, el pasado, la historia, y solamente aceptamos el discurso ficcional como discurso imaginario. Y Barthes lo que está diciendo es, no, el discurso realista es tan imaginario como el discurso ficcional, desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista de los atributos formales del texto, yo no puedo distinguir si es un texto. El texto de Harari, si pasan millones de años, la Tierra se extingue, no puedo distinguir por ningún atributo si es un texto, si es una novela que es realista, que copia todos los bits, digamos, todas las estructuras formales de la novela realista, o efectivamente si es un texto ficcional. Entonces dice, lo imaginario no es la diferencia. Después obviamente va a haber mucha discusión acerca de si se pueden, digamos, cuál es una forma de romper con esa objetividad, porque ahí hay un problema que también el atributo de la objetividad, que es una pretensión que impone un poco la academia. O sea, nadie va a ir a va a decir, bueno, por lo que yo leí, pero ojo, me puedo equivocar, seguramente otro pensará diferente y escribir en primera persona. Son muy pocos los autores, de hecho, que un poco yo lo que planteaba la reunión pasada, cuando trabajamos Jablonka, que yo le decía, ojo, habría que ver la tesis doctoral de Jablonka si la escribió en primera persona. Porque, está todo bien, yo me escribo o sea, primero y además él dice, me doctoré en la Sorbona. O sea, te está tirando una falacia de autoridad grande como una casa en la cabeza para decirte, después que yo me doctoré en la Sorbona, que seguramente no usó en ningún momento el yo, porque no te doctorás en ningún lado usando el yo, es decir, ¿no? De hecho, a mí me acuerdo que en mi tesis me habían cuestionado que yo usaba mucho los condicionales. Me decían, bueno, pero vos ¿qué opinás? ¿Qué pensás? Bueno, no uses los condicionales. Bueno, escribir de vuelta sin usar condicionales. Entonces, es decir, son parte de los dispositivos formales de la academia que exigen que el relato historiográfico sea un relato objetivo, que borre la subjetividad. ¿Por qué? Porque está toda la herencia de lo que es la ciencia, de que la ciencia es objetiva, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No tendremos leyes. Sí. Pero al mismo tiempo te tenés que hacer cargo de lo que estás diciendo. Sí, pero ¿qué significaría hacerse cargo? En el sentido de vos decís cuando yo doy un discurso en primera persona o en tercera persona. No, cuando te dicen a vos que saquen los condicionales. Claro, bueno, digo, en parte, bueno, puede haber sido justificado para que uno pudiera argumentar más. Pero más allá de eso, cuando eso se transforma, yo estoy describiendo acontecimientos y no discutiendo teoría, como era mi caso, pero siempre está la pretensión de lo que distingue la ciencia. Lo que te distingue la ciencia de la literatura es que la ciencia se refiere a lo real, no a lo imaginario. Dice algo verdadero de lo real. Dice algo, no solamente que se refiere a lo real, sino que dice algo verdadero de lo real. Bueno, acá estamos en un punto anterior, si se quiere, al problema de la verdad, y estamos discutiendo de cómo es la construcción de lo real, antes de saber si es verdadero o falso.
lo que estamos afirmando acerca de lo real. Porque en la historia, el problema es que afirmar lo real, como discutimos en las reuniones pasadas, cuando veíamos lo de Gadamer, etcétera, es que ya describir lo real es una forma de explicarlo. Es decir, en el conocimiento histórico, una de las características que tiene es que yo, al describir un acontecimiento, lo estoy explicando. Entonces, desde ese punto de vista la pretensión de realismo es decisiva. Lo mismo pasa que en el periodismo. Y una de las cosas interesantes de nuestra época es que hay que repensar el problema del realismo porque estamos en la época de la fake news, de las redes sociales. De hecho, ahora el nivel de sofisticación es tan grande que una persona que más o menos con un buen equipo de computación, no como el mío que no anda, pero con una buena computadora, podría producir sobre la base de las imágenes mías que ya están colgadas en las redes sociales, una animación, un filtro, que sea esta cara, que imite mi voz y ponerse acá a simular que soy yo. Y ya hoy casi eso ha llegado, digamos, no sé si digamos, que se usa hasta para la suplantación de la identidad. O sea, yo con todas las imágenes mías que andan dando vuelta, video y qué sé yo, y más con la calidad de estas imágenes que son pésimas, se podría suplantar la identidad. El otro día un diputado mostró que era retrucha la sesión no sé si lo vieron ese video, un diputado de Chubut, que agarró y para autorizar su inicio de sesión en la sesión del Congreso, directamente lo que puso fue una foto de él como en una computadora y puso el teléfono celular frente a la computadora y supuestamente el sistema que analizaba los gestos de la persona, lo aceptó como comprobación de seguridad. Entonces, hoy el realismo está todavía mucho más en jaque, mucho más en jaque que en la época de Barthes, porque ya no solamente se puede cuestionar, digamos, la distinción entre el referente y el texto en el plano de la producción escrita, de los discursos escritos, sino que también se puede cuestionar la relación entre el referente y la imagen en el plano de lo audiovisual. Entonces, fíjense que el problema del realismo, por eso vivimos en la época de la fake news, digamos, ¿no? Porque también es texto la imagen. Sí, porque el problema, el texto, la distinción entre texto ficcional y texto real ya se viene cuestionando de todo el siglo XX. Hay un libro muy interesante, que si quieren lo pueden leer, para los que les interese la historia de todo esto, que se llama Ojos de Madera, de Martin Jay, que el subtítulo del texto es La decadencia de la imagen en la filosofía contemporánea. Lo que plantea es cómo la imagen, cómo la confianza en la observación ha sido, digamos, a lo largo de todo el siglo XX ha sido puesta en duda. La imagen, la capacidad el hecho de tener la observación de algo como idea de algo que es verdadero, ¿no? Pero bueno, no me quiero ir de tema. Otro ejemplo. Por ejemplo, en la página... ya le digo, en la página 12 van a decir, en 2010, otro hermano perdido fue rescatado del olvido cuando unos científicos que excavaban en la cueva de Denisova, en Siberia, descubrieron un hueso del dedo fósil. El análisis genético demostró, ese es un Schiffer de escucha, claramente. Es un Schiffer de escucha, es decir, y termina, si no me equivoco, no termina, no empieza, fíjense que ni siquiera tiene una nota al pie de página. Estoy en la página número 12. No hay una nota al pie de página, dice, ¿no? En la cueva de Denisova, en Siberia, encontraron un dedo de un hueso, ¿no? Un hueso del dedo fósil. Y el análisis genético demostró. Entonces, ahí lo que está produciendo es, por medio de citar una escucha, un testimonio, de citar un testimonio que nosotros creemos, damos cuenta, porque primero que encaja en nuestros conocimientos previos, entonces tenemos un contexto semántico que nos autoriza a pensar. Segundo, que pensamos que no puede ser que el editorial Debate o el editorial que haya sacado este libro saque una truchada de un tipo que es un chanta. Entonces pasa la prueba y nos basamos en todo esto en una serie, digamos, hay toda una serie de acuerdos, de convenciones literarias por las cuales nosotros aceptamos
que este texto se refiere a algo real. Pero no son más que convenciones literarias. Ahí hay un problema, digamos, que Barthes no lo discute, pero que podría ser, digamos, el tema de que hay cierto dispositivo también coactivos, digamos, ¿no? No lo discute un poco, o sea, el Estado es un dispositivo coactivo que obliga a aceptar ciertos relatos como reales o te pega un balazo en la espalda. Así, bueno, yo digo, yo no creo en el relato de la propiedad privada y me llevo algo a un negocio, me denuncian, me meten preso. ¿No? Hay ciertos dispositivos, digamos, coactivos que son extradiscursivos que también refuerzan el realismo, digamos, ¿no? Entonces, pero ya ese sería otro problema más general, digamos. Pero me parece que el punto de Barthes está bastante bien ilustrado. ¿Alguno? Me parece que nadie leyó nada, che. ¿Nadie tiene un ejemplo? Mariana sospechaba y me dijo, por favor llévate algunos ejemplos porque no sé si los chicos van a leer el texto. Se ve que no les tenía mucha fe. Por ejemplo, en la página número 13 dice, donde después de la ilustración y empieza el párrafo, es una falacia, dice, lo cierto es que en el medio del párrafo dice, no sé qué, nosotros, punto seguido. Lo cierto es que de hace unos 2 millones de años hasta hace aproximadamente 10.000 años, el mundo fue el hogar a la vez de varias especies humanas. Fíjense que ahí lo que hay una compresión del tiempo. Es como cuando un novelista dice, bueno, a lo largo de su vida, fulana o fulano de tal, le había sucedido tal cosa, etc. ¿Alguien vio una película que se llama Más extraño que la ficción? No, no la vi. Bueno, anótenla, ahora que está bueno para ver películas, búsquenla. Se llama Más extraño que la ficción. Es una... actúa un humorista muy conocido, ahora no se me fue el nombre del humorista. Y es interesante, bueno, en esa película se trabaja el eje argumental es la distinta. Más allá de que es una comedia romántica hermosa, que trabaja esta chica que son dos hermanos, Halliwell, que Maggie Gyllenhaal, ella trabaja, que hizo la película extraordinaria de La secretaria, que no sé si la vieron, véanla, muy buena, brillante película sobre el problema de la sexualidad, muy buena película. Bueno, ella hace una comedia romántica con este otro, es muy conocido el actor y actúan otras bastante conocidos, digamos, los actores son muy buenos, muy conocidos, y es una comedia romántica. Uno la puede ver como una comedia romántica, pero hay un segundo argumento que tiene que ver con que la vida de ese personaje, del principal personaje de la novela o de la película, está siendo narrada por una escritora. Espera que voy a detener la grabación porque me resarpé.